a pasar ya, si os parece bien, a la conferencia inaugural a cargo de Alfonso Ortega, catedrático de Derecho Privado Internacional, con el título de Cómo internacionalizar tu empresa y no morir en el intento. Adelante. Muy bien, buenas tardes. Madre mía, ¿cómo estamos? Estamos agotados después de la comida. Bueno, a mí me gusta mucho el cine. Hay una vieja película que seguro que la habéis visto. Se llama Los chicos del coro, en la que el maestro, ¿no?, cogía y a todos, ¿no? Pues vamos a intentarlo. Entonces, a ver, 1, 2, 3, buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Hemos comido, hemos bebido, hemos tomado café casi todos, ¿no? Y estamos aquí ¿para qué? Bueno, pues para hacer negocios, ¿no? Como decía Jesús. Entonces, antes de que se me olvide, por favor, sacar todos vuestro móvil. Por favor, sacar el móvil, todos, un folio, un papel o una tablet, apuntar 600, Jesús el primero, 86, 96, 21. Alfonso, ya me tenéis, ¿eh? Ya he dado el teléfono a todos, ¿eh? Bueno, yo no estoy aquí para daros una lección de lo que es la internacionalización empresarial. Yo creo que vengo a hablar de mi libro, ¿no? Como decía antes Sergio, en esta casa hay 24 spin-off activas, Sergio. Pues una de esas 24 es Coex International Trade, es decir, la spin-off que dirijo yo desde hace, va para 11 años, va para 11 años. Yo me dedico al derecho internacional privado, al derecho del comercio internacional, desde hace 25, aunque me va a ir muy joven, pues llevo ya desde los 23 años asesorando empresas, haciendo de consultor, trabajando la formación, la investigación sin ninguna duda, pero sobre todo ayudando a empresas que quieren hacer comercio internacional. ¿De acuerdo? Hace casi pues ya 11 años, porque en octubre cumpliremos 11 años, pues nace ese proyecto que se llamó Coex International Trade, que nace con varios socios en su momento, 5 socios, contando con la universidad, y como la película de los 10 negritos, fuimos matando o haciendo caer a unos cuantos hasta que al final nos quedamos la Universidad Miguel Hernández de Elche al 5% y un servidor al 95%. Yo creo que a día de hoy le dedico más tiempo a la spin-off, le dedico más tiempo a COEX que a la universidad, aunque entre otras cosas tengo cargos de gestión en esta casa como vicedecano de la titulación de Derecho, director de máster, de cátedras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos en COEX? Y eso es lo que vengo a contaros, ¿no? Le dedicamos el día a día a asesorar a empresas que quieren hacer comercio internacional, que quieren vender fuera, que quieren vender sus productos fuera, que quieren prestar servicios fuera, o empresas que quieren invertir en territorio nacional y desde fuera, pues tienen como mercado objetivo España, ¿no? Somos una consultora de comercio exterior. Yo cuando van por el Quórum 3, todas las empresas que hay allí hacen algo, fabrican algo, venden algo, ¿verdad? Cremas, hortofrutícola. A mí cuando preguntan en COES qué vendéis, digo, pues vendemos conocimientos. El conocimiento que tenemos para ayudar a empresas que quieran hacer de la internacionalización empresarial un camino un poco más sencillo, que no quieran morir en el intento, ¿de acuerdo? Internacionalizarte no es sencillo. Vamos a partir de esa idea. El tratar de vender fuera o el tratar de prestar servicios fuera no es fácil. No es fácil. Y hay que adoptar siempre una posición pesimista. Es decir, el comercio internacional, que no os cuenten ninguna milonga, no se rige por ese principio propio del derecho. Es el principio de la buena fe. No, no creéroslo. El principio que rige el comercio internacional es el principio de la mala fe. Tenemos que ponernos en modo, como digo yo siempre, estudiante negativo. ¿Quién es el estudiante negativo? El que cuando hace el examen, sale del examen, le preguntas, oye, ¿qué tal te ha salido esto? He suspendido. Luego está el estudiante positivo, ¿no? Que sale del examen y dice, ¿cómo te ha salido esto? Bueno, yo creo que he sacado 4 preguntas clavadas, una medio tal.
5 seguro. A medida que el tiempo va pasando, antes de poner la nota, ese positivo, ese estudiante positivo, se va viniendo arriba, el 5 se convierte en un 6, se convierte en un 7 y al final dice que no va a bajar del notable. Y el estudiante negativo es el que en su cabeza tiene claro que va a suspender. El día que las notas salen publicadas, permitirme la expresión, el subidón que le da a ese estudiante que pensaba que iba a suspender cuando ve las notas 5.00 es el mismo que os va a dar a vosotros cuando vendáis un producto fuera y cobréis por ello. Prestéis un servicio fuera y cobréis por ello. Importéis un producto y el producto llegue en tiempo y forma. Pero para poder conseguir eso, no podemos ir en el mercado internacional sin armas, sin tratar de protegernos. Y yo siempre digo que las 3 armas con las que siempre nos vamos a mover en el comercio internacional van a ser siempre el contrato, la póliza de seguro y un medio de pago cobro adecuado. Ese casco, ese escudo y esa espada que yo llevo para tratar de protegerme y conseguir lo más difícil. Porque lo fácil no es vender, lo difícil es cobrar. Pues para asegurarnos el cobro de esa mercancía o de ese servicio que hemos prestado, para asegurarnos que recibimos el producto o que nos prestan de una forma adecuada el servicio, para eso tenemos que acudir a este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Qué es lo que te encuentras? Pues mirar, yo lo primero que me encuentro cuando llego a una empresa, nosotros en COES trabajamos con 2 tipos de clientes, ¿no? Por un lado tenemos esos clientes que vienen para plantearnos un proyecto concreto, una cosa muy concreta. Esta mañana, por ejemplo, yo estaba con un cliente del sector del calzado de aquí de Elche para plantearme, al final ha quedado en eso, después del asesoramiento que le he dado, una joint venture contractual, un contrato de colaboración con un cliente, en este caso mexicano, para distribuir zapatos por cadenas de hoteleras. Inicialmente lo primero que me había planteado es vamos a constituir una sociedad hispano-mexicana. Y el resultado después de la reunión ha sido vamos a firmar un contrato de joint venture. No vamos a constituir la sociedad. Vamos a firmar ese contrato, vamos a conocernos, vamos a ver cómo funciona esto y dentro de un par de años ya veremos si constituimos la sociedad o no. Estoy cansado de llegar a empresas donde el responsable me enseña siempre el mapa mundi lleno de chinchetas y siempre me dice, aquí tengo una sociedad, aquí tengo otra. Estabais hablando de República Dominicana, hace 3 semanas estaba yo en República Dominicana dándoles formación en otro tema que también trabajo mucho, que es la inversión en obras de arte y restitución de bienes culturales y todo esto. Entonces, ves chinchetitas, ¿no? Aquí tengo sociedad, aquí tengo la otra. Yo digo, cada chincheta que tienes ahí es un foco de problemas. En muchas ocasiones tiramos hacia la constitución de sociedades cuando es mucho más fácil acudir a contratos o acuerdos de colaboración, de asociación. Es más fácil romper un contrato que disolver, que liquidar una sociedad. Es cierto que en determinados mercados y en determinados proyectos no tienes más remedio que acudir a la constitución de una sociedad. El lunes pasado estaba yo con un cliente y con el cónsul de Marruecos trabajando en un proyecto que va a ver la luz dentro de muy poquito, el proyecto Tetuán 2030, un tema de textil hogar, con empresas de textil, para poder dirigirnos allá. Y allí en Marruecos podemos perfectamente acudir al contrato. Si en vez de estar hablando de Marruecos hablásemos de Argelia, no tengo más remedio que irme a una constitución de una sociedad y además con la regla del 51-49. Ese 51-49 hay gente que a veces no lo entiende y dice, no, es que hemos constituido la sociedad, pero yo soy el gerente. No, perdona, tú tienes el 49% de participaciones y el argelino tiene el 51% como mínimo. Por tanto, quien toma las decisiones es él y no tú. Las restricciones, por ejemplo, bancarias, de movimientos de capital, la falta de seguridad jurídica que te vas a encontrar en Argelia, por ejemplo, no la tienes en Marruecos. ¿De acuerdo? No la vas a tener en Marruecos. En Marruecos estamos ahora a 10 y a veces puede ser un proyecto más interesante dirigirnos ahí, que a lo mejor tener que hacer 15 horas para irnos a China, ¿vale?
Entonces, hay que trabajar ese proyecto en función de qué, de las circunstancias, las necesidades, las posibilidades, etcétera, etcétera. Bien, llegas a un cliente, a una empresa, del sector que sea, nosotros tenemos esa gama de clientes que nos vienen con un proyecto concreto, lo desarrollamos, y luego tenemos los que yo llamo los clientes de continuo. Los clientes de continuo son aproximadamente unas 20 empresas con las que trabajamos, diferentes sectores, diferentes tipologías, más grandes, más pequeñas, ahora os puedo decir, en la página web nuestra están todas recogidas, donde les prestamos asesoramiento, iba a decir diariamente, casi diariamente, semanalmente nos están haciendo consultas. Somos sus asesores jurídicos internacionales, ¿de acuerdo? Son empresas que muchas veces tienen su despacho profesional, paranacional, pero que para estas cuestiones de internacional, bueno, es una materia compleja, es una materia que no hay tantos despachos como el de Richard Edo en la zona nuestra, no hay tantos despachos que manejen bien el derecho internacional privado, el derecho del comercio internacional, que es una materia muy compleja, y hay que saber trabajarla muy bien. Bueno, ahí es donde nosotros le damos esa ayuda. Tú llegas a un cliente y lo primero que te dice, yo lo primero que hago es lo que llamo una auditoría de contratación internacional. Le digo, a ver, vamos a revisar todos los contratos que haces. Tengo agentes comerciales, los contratos con los agentes comerciales. Vendo, contratos de compraventa. Tengo distribuidores, los contratos de distribución comercial. No, si yo no firmo contratos, bueno, pues ya tenemos problemas. Si tienes una red de agentes comerciales y no tienes contratos de agencia comercial internacional firmados, pues tienes un problema por cada agente que tengas. Porque la ley lo que hace es proteger a la gente y no a la empresa. Si esto mismo lo estuviera diciendo en el Colegio de Agentes Comerciales de Alicante, del que le llevamos todo el asesoramiento de internacional, digo siempre lo contrario. ¿eh? Mejor no tener contrato, la ley os protege a vosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros que no tener un contrato de agencia, pequeño detalle, imaginaos que queréis abrir mercado en Francia. ¿Vale? Llega una persona, dice que te va a promocionar tus productos, que va a formalizar contratos de compraventa en tu nombre. Evidentemente, cuando llega de inicio, ¿no?, te promete que va a vender todo y más. Luego ya cuando pasa el primer año o la primera temporada de venta, ya las cosas se empiezan un poco a equilibrar, ¿no? Ya el problema es que el producto no se adapta tanto al mercado, el problema es el precio, el problema es la competencia, el problema es que no inviertes en promoción y comunicación y marketing, etcétera, etcétera. Bueno, no firmas ese acuerdo. Y para que os hagáis una idea, en el caso, por ejemplo, francés, el sistema y lo que prevé la ley protege aún más que, por ejemplo, la legislación española en el ámbito del contrato de agencia comercial internacional. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, tú tienes un agente comercial que ha trabajado para ti, aunque sean 6 meses, aunque no haya vendido ni una escoba. Rompes la relación sin causa justa. El agente tiene derecho a lo que se llama una indemnización por clientela. ¿Eso qué es? Una media de las comisiones o remuneraciones que ha percibido durante el tiempo que ha trabajado para ti. En España, ¿cómo se calcula? Media anual de las remuneraciones percibidas durante los últimos 5 años. Ley española. Si no tienes contrato con el agente francés, o el agente francés te ha planteado un contrato que pone ley francesa, esa misma cantidad multiplicarla por 2. Y la legislación francesa, en concreto la Corte de Casación francesa, su jurisprudencia dice que en contratos de extraordinaria relación, 10 o más años, multiplicarlo por 3. No es lo mismo pagar una indemnización de 10.000 que de 20 o que de 30. ¿Eso lo puedes prever? Sí. ¿Lo puedes mitigar? También. ¿Cómo? Aunque es un derecho irrenunciable, a través del contrato. Los contratos internacionales, ¿a qué te ayudan? A reequilibrar las posiciones de las partes. Ya sea compra-venta, agencia, distribución, yo invento, franquicia, llave en mano, lo que queráis. ¿A qué te ayuda? A que desde el inicio tenemos claro las reglas del juego. Comprador y vendedor, franquiciante y franquiciado, agente y empresa. ¿El contrato por sí solo es el mecanismo que me va a ayudar a asegurarme el cobro? No. Es un mecanismo, es como he dicho antes, el escudo, la espada o el casco. ¿Y eso lo acompaño de qué? De un buen medio de pago-cobro. No todo en el mundo del comercio internacional es cobrar con crédito documentario irrevocable y confirmado. Eso es lo deseable. Pero eso implica que intervienen bancos. ¿Y qué pasa cuando interviene un banco? Costes. Y los costes se disparan. ¿Y los costes repercuten sobre qué? Sobre el margen comercial vuestro. Bueno, no siempre vamos a jugar con ese crédito documentario, dependiendo del mercado.
Si estamos hablando de Argelia, pues sí o sí, para operaciones de más de 5.000 euros necesito el crédito documentario. Pero si estoy trabajando en Europa, pues basta a lo mejor con una transferencia bancaria a 60 días, vinculándolo con un tercer elemento. Una póliza de seguro. Una póliza de seguro. Un seguro de crédito a la exportación. Yo recuerdo hace algunos años, trabajándole a una empresa de Murcia, sector cosmético, me llega el gerente y me dice, tengo una operación para Corea. Digo, ¿qué Corea? La mala. Corea del Norte. Corea del Sur no, Corea del Norte no, la mala. ¿Qué quiere un contenedor? ¿Cuánto? 80.000 euros. Prepárame un contrato. Digo, ¿para qué? Hombre, porque si no paga. Digo, si no paga, ¿tú vas a ir ahí a reclamar? Digo, porque yo no voy a ir. ¿Va a venir él aquí a reclamar? Digo, porque yo no me voy a enfrentar a él. Hay que diseñar la operación de otra manera. ¿Cómo? Pago anticipado 100%. Antes de que la mercancía salga o venta en condiciones S-Works. Ya está. Esa operación requiere de esa forma. Otras operaciones requerirán de otra forma. Y aún así tienes problemas y aún así tienes reclamaciones que plantearte. Nosotros trabajamos desde COES, además con partners en diferentes mercados. Trabajamos mucho, por ejemplo, dentro de Europa, Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. Tenemos clientes con impagados en estos mercados. Fuera, Latinoamérica, Chile, por ejemplo, Brasil, México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos. Estados Unidos, un problemón cuando tienes que plantear una demanda. Otra cosa porque tienes que dejarte un riñón allí. Varias operaciones que hemos llevado que han acabado en reclamaciones de deudas allí. Yo lloro profundamente porque veo las facturas del abogado de allá, comparo con lo que cobramos nosotros y evidentemente no hay color. Hay que te cobran por minuto, te mandan una factura de 20 páginas. 3 minutos que estuve contigo, 5 minutos, yo esta mañana he estado 3 horas y media con el cliente. Bueno, por lo menos me ha invitado a tomar un café. 3 horas y media en un Estados Unidos, estamos hablando a 1.000 euros al cambio, 800, 1.000 dólares un senior la hora, multiplica. Y eso aquí no somos capaces ni seremos capaces de hacerlo en ningún momento. Pero es cierto que hay operaciones en las que, bueno, no hay más remedio que acudir a los tribunales si hay que hacerlo. Habréis escuchado el arbitraje como un mecanismo de resolución de controversias. Bueno, pues hay que ver, dependiendo del país, sí o no. En definitiva, son cuestiones jurídicas a las que hay que dedicarle un tiempo. Porque al final internacionalizarse, ¿qué significa? Significa cambiar de actitud y tener aptitud. Con C y con P. Hay que cambiar de mentalidad. Cuando uno habla de quiero internacionalizarme, tiene que cambiar, pero desde el último trabajador hasta el primero, desde el primero hasta el último. No es lo mismo vender en Albacete que vender en Portugal. No es lo mismo vender en Portugal que hacerlo en Estados Unidos. No es lo mismo hacer en Rusia. Oiga, pero en Rusia se está vendiendo, por supuesto que sí. Tenemos clientes que siguen vendiendo en Rusia a pesar de que sus productos están en los anexos del reglamento europeo. ¿Cómo? Pues a través de ingeniería jurídica. Se vende a través de otro mercado y el producto sigue llegando allí. El producto sigue estando en el mercado ruso porque no lo vas a perder, ¿no? Hay que cambiar de actitud, hay que tener una mentalidad concreta. Y luego la aptitud con P. Tenemos que tener conocimientos. O sea, no es lo mismo internacionalizar tu empresa que vender de forma doméstica. Y para internacionalizar tu empresa, si esos conocimientos no los tienes, adquiérelos. Y tienes dos posibilidades. O reciclas a tu personal o contratas a alguien interno o externo que se ocupe de ello. Evidentemente, el modelo que tenemos nosotros en COES es un modelo de externalización, lógicamente. Nosotros yo empecé hace 25 años haciendo proyectos de internacionalización, pero como se hacían, ¿de acuerdo? Es decir, cogiendo, analizando el producto, haciendo un análisis externo, un análisis interno, coger a la empresa, poniéndola frente al espejo, cogía un análisis externo y lo que trataba era de analizar la competencia y el mercado concreto. Todo eso me llevaba a hacer una preselección de mercados. Cogía y preseleccionaba 10, sobre los 10 los iba puntuando, eso lo dejaba en 5, eso es lo que
teóricamente, si estuviera dando una clase, a mis alumnos les llamaría, tenemos que hacer un análisis PESTEL. En definitiva, lo que tenemos que hacer es analizar varias variables para, delante del empresario, decirle, mire usted, te puede interesar esto, estos mercados. A partir de ahí, ¿qué hago? Identifico la forma más adecuada para entrar en ese mercado concreto. Y la forma más adecuada puede ser a través de una joint venture, puede ser a través de un agente comercial, puede ser a través de la fórmula de distribución. Todo eso lo va a marcar ¿quién? El producto y el mercado. Combino y me da una cosa o me da otra. ¿De acuerdo? Siguiente paso, hago mi plan comercial y de marketing. Tengo que hablar de qué, de política de precios, de distribución, de promoción, de marketing. Finalmente, trato de buscar acciones de promoción adecuadas. Y luego ya lo endulzo con ayudas, subvenciones, con la posibilidad de que algún organismo público o privado trate de ayudar para mitigar el coste de ese plan. También os digo que un plan de internacionalización no podéis hacerlo descansar sobre la concesión de una ayuda o de una subvención. Uno tiene que tener los recursos suficientes para poder entrar. Y todo lo que venga, maravilloso, estupendo. Cuando alguien viene al despacho y nos dice, oye, por favor, mira, voy a pedir una ayuda a tal organismo, no digo, y si nos la dan, nos asesoras tú. Pues si no tienes para pagar el asesoramiento, pues creo que no es el momento ni el lugar. Es decir, esto no es una cuestión de que necesito salir, porque os puedo asegurar que la internacionalización es un camino a medio o largo plazo, no es a corto plazo. Esto no es vender ocasionalmente fuera. Esto no es que voy a una feria y da la casualidad que han venido a comprarme. Eso es vender ocasionalmente. Al final, la internacionalización lo que consiste en qué es en crear una corriente estable de negocio en ese mercado, que te sirva para diversificar, que te sirva para alargar el ciclo de vida de tu producto, de tus servicios, en ese mercado concreto. Y a partir de ahí que te sirva de punta de lanza para ir a otros mercados. Nosotros en COES trabajamos con empresas de diferentes sectores y diferente capacidad o tamaño, ¿no? Clientes nuestros, pues desde antes de crear COES incluso, lo conocéis en el sector de la bici, por ejemplo, Mondraker. Mondraker son clientes, amigos. Las primeras reuniones las teníamos en una mesita, como les digo yo. Nos reuníamos en una mesita de estas camillas, ahí todos, que no cabíamos. Y ahora tiene unas instalaciones espectaculares. Bueno, pues nos hemos ganado la confianza absoluta de la empresa y no se da ni un solo paso en el ámbito internacional si no lo revisamos nosotros. Team Bike, que es la otra patita de Mondraker. Mondraker son las bicis. Team Bike es todo lo que tiene que ver con el sector de la bici menos las bicis. Es un distribuidor de marcas del sector de la bici para España, Portugal y Andorra. Mismo dueño, trabajamos con las dos empresas. Desde la resolución de un contrato de distribución comercial, la contratación de un agente comercial o jurídicamente gestionarles todos sus equipos. Tienen dos equipos que compiten a nivel internacional de ciclismo. Vale. Trabajamos con el Grupo Aeroespaña. Grupo Aeroespaña es cliente nuestro de internacional y de protección de datos, que es otra variable que, bueno, pues yo creo que por la formación mía, en su día, cuando yo me doctoré, hice la tesis sobre transferencias internacionales de datos, cuando eso era una cosa extraña, rara. Bueno, pues lo he seguido implementando y es algo añadido que le doy a las empresas, ¿no? Todas tienen página web, todas, evidentemente, tratan datos de carácter personal. Cuando además existen clientes en el extranjero, hay transferencias internacionales de datos, les ayudamos también a gestionarle toda esa parte de la protección de datos dentro de... No hacemos lo que hace cualquier consultora de protección de datos, eso no me interesa a mí. A mí me interesa en esa vertiente de la protección de datos lo difícil, lo complejo. Cuando nos viene una inspección o le viene a un cliente una inspección de la agencia española, eso es lo que yo resuelvo. Yo no me dedico, como hacían antes, a inscribir ficheros cuando te obligaba la ley 1599. Eso lo hacen las asesorías de empresas. Nosotros no hacemos eso. Y eso yo lo meto en el paquete. En el todo, ahí está incluido, ¿no? Bueno, empresas de calzado, las que queráis, Josepo, Picolinos, Wonders, Blackton, Aula Urban, clientes nuestros. C3 System, cerramientos de cristal en Crevillente. Estamos vendiendo cerramientos de cristal por teletienda en Italia y estamos vendiendo cerramientos de cristal en Panamá
a pie de obra. Dependiendo de dónde vayamos, vamos de una manera o de otra. Y clientes como esos los que queráis, Econex, fertilizantes, en más de 80 países. La única empresa que todavía manda sus facturas en papel. En papel. Pero no le quites a su dueño esa idea. ¿Por qué? Acabamos de cerrar con ellos un acuerdo con Bayer. Bueno, tenemos la fortuna de gestionarlo nosotros desde COES, desde una pequeña consultora en el Quórum 3 y en otras instalaciones que tenemos en Torrellano Pueblo, ¿vale? Tenemos dos, una allí y otra aquí. Bueno, pues desde ahí ayudamos a empresas que quieran hacer comercio internacional. Pero al final no olvidaros, hacer comercio exterior implica planificación, tienes que tener un plan, a dónde voy, cómo entro, con quién, información, ¿de acuerdo? Tengo que tener una visión estratégica y operativa de lo que significa el comercio exterior y lo que significa ese comercio exterior para mi empresa. Y eso lo tengo que tener escrito, tengo que tener mi hoja de ruta escrita y formación. Y si la formación no la tengo, pues la tengo que adquirir. Colaboramos aquí con el parque a través de esa planificación que se hace docente, ¿no? Que se dan una serie de cursos y demás, solemos hacerlo. Ahí, bueno, pues cámaras de comercio, llevamos ya, pues no sé, Murcia lleva así como 15 años trabajando con ellos. Hace 4 semanas teníamos 70 empresas online en un seminario sobre cómo resolver contratos de agencia comercial internacional. Bueno, nos dedicamos a eso. ¿Qué ofrecemos que no ofrece cualquier despacho habitual? Pues evidentemente, al final lo que somos un equipo, en este caso yo tengo 4 personas que me ayudan, somos 5 personas en el despacho, y yo creo que esa visión que yo pueda tener docente, investigadora, he sabido con el tiempo llevármela al asesoramiento de empresas, igual que toda esa parte de visión práctica y de problemática actual, he conseguido llevármela a mi docencia, ¿no? Cuando alguien viene a una clase, hago lo que me estáis viendo a mí. Es decir, lo tengo todo escrito ahí, pero no veo ni un solo papel. Aquí solamente me falta una pizarra y una tiza, porque se hubiera llenado aquí de... Imaginaros una empresa española que le vende a una que está en Italia. Imaginaros que no le paga. Bueno, pues si no le paga, ¿dónde demandamos? Lo hacemos de esta manera. Eso es lo que al final jugamos, ¿no? Ese es el plus que le damos, ese es el valor añadido. Porque asesores, consultores en comercio exterior hay todos los que queráis y más. Hoy en día consultores son todos. Es como los médicos y los entrenadores de fútbol. Todo el mundo sabe de medicina, todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo es consultor de algo. Bueno, yo ante todo soy un profesor que trata de ayudar a empresas que quieren hacer comercio internacional, que les diseñamos una hoja de ruta para que la internacionalización no se convierta en una quimera, sino que consigamos que la internacionalización al final sea una salida controlada, sea un riesgo controlado. Y eso es lo que tenéis que hacer en la práctica, con quien queráis. Pero si alguien quiere internacionalizarse, contar con vuestra propia hoja de ruta, internamente o externamente, y contemplar siempre esas ideas de planificación, información y formación. Y todos con el escudo, todos con la espada y todos con el casco, ¿de acuerdo? Pues nada más, tenéis mi teléfono, me podéis mandar vídeos, estas cosas, identificaros y sobre todo soy muy despistado. ¿Qué significa? Que posiblemente os vea por la calle y no salude. No es que sea un maleducado, es que voy siempre pensando en mis cosas. Entonces, saludarme vosotros, decirme, Alfonso, tuvimos ahí un rato ahí en la Universidad Miguel Hernández de Elche y bueno, las puertas de nuestra empresa en el Quórum 3 abiertas. Esto es como en Vitalden. La primera consulta gratuita, a partir de la segunda ya hablamos. Nada más, muchas gracias.